Filipenses capítulo 1, verso 3, dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por la libertad que tenemos nosotros de tenerla en nuestras manos. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu nos ayude a poder comprender esta verdad, Señor, y que nos ayude a poder tomarla como instrucciones para poder obedecerla y saber la voluntad que tú tienes para tus hijos, y así poder crecer en nuestra vida espiritual, de manera que cada día nos podamos acercar al carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y la libertad que tenemos de poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver ahora, Dios, hermano, nos ayuda a crecer espiritualmente. Ese es un deseo de Dios, el vernos desarrollar. Si bien es cierto, el crecimiento espiritual de cada cristiano es único, porque varía de acuerdo a la estructura moral de cada uno y a la disposición de dejarnos transformar. Pero Dios siempre está dispuesto a nosotros a ayudarnos. Sin embargo, como en ese crecimiento, ciertas etapas de crecimiento deberían de ser comunes para todos los hijos de Dios, porque el Señor quiere ayudarnos en cada etapa que nosotros vamos caminando o desarrollándonos. Y hoy quiero que podamos ver algunas áreas donde Dios interviene en cada etapa de nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros las vayamos tomando y haciendo uso, y así nosotros poder ver ese crecimiento que nosotros tenemos. Cómo el Señor nos ayuda a crecer en cada etapa de nuestra vida espiritual. Vamos a ir viendo cada una de ellas y tomando en cuenta, hermano, si nosotros la hemos aplicado en nuestra vida o la hemos tomado, para ver que podamos tener ese crecimiento. Nuestro crecimiento debería ser, al igual que nuestro cuerpo físico se va desarrollando a medida pasa el tiempo, de igual manera nuestra vida espiritual debe tener un desarrollo y no estar estancado de un mismo tamaño, sino que deberemos crecer. Pero el Señor, Él nos enseña principios básicos como fundamento para nosotros allí poder edificar o crecer. Lo hace por medio de su palabra. Nosotros hemos desarrollado, aquí pasamos casi 6 meses hablando de los principios fundamentales de las enseñanzas de Jesucristo, y es a través de la palabra que nosotros debemos conocer cuál es el fundamento que debes tener en tu vida espiritual para poder crecer. Y saber que eso te va a ayudar para ir poniendo sobre eso una edificación de la vida espiritual, donde cada vez que conocemos una verdad y la ponemos en práctica, va desarrollando nuestra vida espiritual. Y de eso se trata la palabra del Señor. Y esa verdad que ha sido revelada tiene ese propósito: enseñarnos, redarguirnos, instruirnos. Dice el apóstol Pablo, para que nosotros alcancemos el ser completos en Cristo Jesús. Entonces la palabra no la podemos ignorar, porque de esa manera es que el Señor nos ayuda a nosotros poder crecer. Dice la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones
del corazón. Entonces es la palabra. Por eso insistimos mucho en que necesitamos conocerla y saberla, porque es ahí donde va a venir el desarrollo. Muchas personas nace espiritualmente hablando, pero siempre se mantiene en una misma estatura espiritual y se conforma a veces porque no lee la palabra o no conoce, pero es la palabra la que ha sido dejada para nosotros tener ese fundamento y allí poder crecer. Además de la palabra, también el testimonio de los otros creyentes, mirar cómo viven una vida cristiana, y por eso aquellos que decimos ser cristianos tenemos una responsabilidad. El poder ser de bendición para los demás que vienen, porque el testimonio de vida de cada uno de nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, cristianos, seguidores de Cristo, hermano, somos los que alumbramos, somos los que damos a conocer esa buena nueva a través de lo que vivimos y practicamos. Por eso Jesús nos llama: vosotros sois sal de la tierra y luz del mundo. Porque tenemos esa responsabilidad de poder enseñar a otros para que ellos también puedan vivir esa vida cristiana. El apóstol Pablo en una ocasión le dice, en una de sus cartas dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Mire qué tremenda responsabilidad que asumía el apóstol. Yo espero que cada uno de nosotros podamos tener esa, ¿cómo le podía decir? El poder decir: sean imitadores de mí, no está tan fácil, hermano. Esa confianza de poder decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero el Señor, hermano, espera de cada uno de sus seguidores de que pueda haber ese testimonio, de que podamos decir, o que otra persona te pregunte: ¿qué es ser un cristiano? Y tú puedes decir: véanme a mí. Parece arrogante, ¿no? Pero también es un compromiso y una responsabilidad. Porque quizás, hermano, en muchas ocasiones lo único que va a ver una persona que no conoce, o la única verdad que va a saber del evangelio, es el testimonio de lo que nosotros vivimos como cristianos. Yo siempre a veces uso y digo que a veces la única Biblia que va a leer el que no conoce de Cristo es tu testimonio. Procuremos que lean lo correcto, lo que Dios dice, y podamos decir como Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Asumamos esa responsabilidad, porque Dios nos ocupa, Dios nos usa para ser testigos de Él. No es en vano lo que Él usa, la metáfora que Él usa y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y hemos hablado mucho de esto en los estudios que estamos teniendo. Y tú eres luz del mundo. Saber por qué Él nos dice eso: porque Él espera que a través de nosotros también Él impacte en aquellos que recién vienen convertidos y les ayude a poder crecer. Además, a veces Dios usa las circunstancias de la vida para hacernos crecer. Y Dios las permite, porque es a través de ellas donde nosotros le vamos a dar el espacio a que intervenga el Señor en nuestras vidas. A veces, cuando vienen las circunstancias, a veces uno debe preguntarse si es por consecuencia de desobediencia o si realmente Dios las está usando con un propósito, para hacernos entender que tenemos que confiar en Él y así poder crecer. Por eso no siempre debemos protestar por lo que nos sucede, sino analizar. Si viene por una desobediencia, bueno, siempre hay consecuencias de nuestras acciones. Dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
entonces siempre hay consecuencias de nuestras acciones. Pero si Dios las permite a veces, algunas circunstancias adversas, es porque Él quiere enseñarnos a poder madurar y crecer espiritualmente. Segundo, Dios permite que nosotros le sirvamos para poder crecer. Nosotros fuimos creados, hermanos, para hacer buenas obras. Y a través de esas buenas obras, nosotros podamos dar evidencia y glorificar a Dios a través de lo que hacemos. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Efesios, en el capítulo 2, verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el propósito, porque Él nos creó, las cuales Dios preparó desde de antemano para que anduviésemos en ella. Ese es el propósito de Dios. Él nos permite, hermano, servir en la obra. Créame que Dios lo puede hacer todo Él. Él es todopoderoso, dice la palabra del Señor, Él es omnipotente. Pero Él quiere que nosotros seamos instrumentos de Él para poderle conocer y saber que Él tiene propósitos con nuestra vida, y a través de servir en la obra del Señor, Él nos va dando ese propósito para el cual Él nos ha creado. Por eso, siempre cuando servimos, nosotros nos vamos dando cuenta de la necesidad a veces que tenemos de conocer más de Dios, y que nuestro carácter se vaya formando, y que las virtudes del Espíritu Santo se vayan desarrollando. Uno nunca va a saber cuánta paciencia necesita hasta que tú sirves a los demás. Cuánto amor necesita, cuánta bondad, fe, mansedumbre, todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu es en el servicio, y Dios lo permite. Dios nos ha escogido y nos ha dado talentos, dones a cada uno para que lo desarrollemos, y de esa manera nosotros podamos crecer. Por eso es que Dios nos permite. A veces uno se confía y dice: pues que lo haga otro. Pero Dios tiene una asignación para cada uno de nosotros. Él dice que conforme al don que hemos recibido, dice, ministrelo cada uno conforme a la multiforme gracia de Dios, dice la palabra. Entonces, es allí donde Dios usa a cada uno cuando nosotros servimos a los demás, y de esa manera crecemos. Yo sé que la mayoría que estamos en esta congregación siempre hemos sido dispuestos a servir, y agradecemos al Señor, y vemos que es allí donde el Señor nos ha formado, nos ha instruido y nos ha capacitado para poder ir adquiriendo más del carácter de Cristo y saber aquello que no nos sirve para bien y poder desecharlo. Es a través del servicio. Por eso yo siempre insto y siempre digo: atrévase, hágalo, láncese, porque en el servicio tú te vas a dar cuenta en qué área Dios te va a usar, y tú vas a reconocer que eres útil en las manos del Señor, y Él va dando ese crecimiento. Además, el Señor permite experiencias o experimentar incapacidad frustrante. ¿Qué quiero decir con esto? Que Él nos lleva a puntos, hermanos, en que debemos reconocer que no podemos lograr nada verdadero o de valor sin la ayuda del Señor. Y esto tiene que ver con la autosuficiencia, porque aún sirviendo en el Señor, quizás hemos reconocido y sabemos que Él nos quiere para servir, estamos en la obra del Señor, pero aún en la obra del Señor a veces uno se confía y piensa: he logrado esto porque hice lo otro, y como que el ego se te va creciendo. Y de repente el Señor quiere darte a entender que es por su gracia y por su misericordia en que estamos de pie. La palabra del Señor dice: por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces, una dependencia total del Señor es muy necesaria para que sigamos de pie.
Por eso es que Él a veces permite experiencias, hermanos, y a través del caminar con el Señor podemos darnos cuenta cómo el Señor trabaja para que de alguna manera no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Dice el escritor de los Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque puede haber, hermano, que hemos tomado el servicio al Señor y de repente lo hemos hecho tantas veces que estamos confiando que por lo que somos nosotros pensamos que hacemos las cosas. Pero de repente el Señor viene y te hace saber que es por su gracia y por su misericordia. Y de esa manera podemos siempre mantener una dependencia siempre del Señor, porque vamos a darnos cuenta que solo no podemos hacerlo. Y esa es la que nos sostiene firme y poder seguir avanzando en el carácter que Dios quiere formar en nosotros para poder llegar a ser semejantes a Cristo. Y ahí es donde Él trabaja en nuestras vidas, en nuestra humanidad, para no poder depositar esa confianza. Y a veces pasa el tiempo en el servicio al Señor y uno puede darse cuenta. Yo la semana pasada les comentaba la experiencia que había pasado yo en el retiro, pero como el Señor a veces te va enseñando cosas y te va dando a entender, no eres indispensable. Todo lo que haces lo haces por la gracia y por la misericordia que Dios ha puesto en tu vida. No te creas tanto. Es por lo que el Espíritu hace en tu vida. Es que tú puedes desarrollar. Pero una dependencia de Él siempre es indispensable, necesaria. No es que si quiero, no, es indispensable. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, capítulo 15, verso 5, él dice las palabras de Jesús: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es muy indispensable, hermano. Entenderlo, conocerlo y saber que sí podemos llevar frutos, pero separados de Él, nada podemos hacer. Y eso a veces nos sitúa y nos da a conocer que el crecimiento siempre viene porque estamos conectados a Él. El desarrollo de nuestra vida espiritual y crecimiento viene cuando hay una dependencia, hermano, total del Señor y estar conectado. Por eso la necesidad de estarse congregando de cada oportunidad que tenemos de reunirnos, oír la palabra del Señor, nosotros podamos estar atentos a lo que Dios quiere hablarte en ese momento para la etapa de tu vida que tienes como cristiano, y Él te va enseñando a crecer. Nunca nosotros vamos a alcanzar el ser perfectos, sino que caminamos en esa dirección, mirando a Jesucristo como el modelo a seguir. Pero mientras transitamos o peregrinamos por este mundo, siempre vamos a ir caminando y teniendo una meta, el poder llegar a ser como Cristo. Y a veces esas frustraciones que vienen, no se preocupe, más bien preguntémosle a Dios: ¿qué me quieres enseñar, Señor? Cuando me siento incapaz, cuando siento que no la puedo hacer, ¿qué me quieres enseñar? A lo mejor el Señor está diciendo: depende más de mí, búscame más de mí. No te confíes, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, totalmente en Él. Porque cuando estamos conectados a Él, entonces cada cosa que va pasando te das cuenta que por la intervención de Él podemos dar frutos y andar en las buenas obras que Él ha preparado para que andemos en ellas. Y entonces glorificamos al Señor. Siempre va a haber un agradecimiento y una dependencia cuando reconocemos que Él es el que hace la obra en nosotros.
Siguiente, el padre confronta a sus hijos con aquello que los mantiene cautivos. Muy importante a veces, hermanos, para poder crecer, es saber cuándo el Señor nos está confrontando con aquellas cosas. Y cuando hablo de cautividad es que te tiene atado y no te deja crecer, no te deja desarrollarte en lo que Dios ya ha previsto para tu vida. Pero hay cosas, hermanos, que a veces nos mantienen estancados, y a veces tiene que ver mucho con nuestra manera de ser y nuestra actitud en respuesta a la voluntad que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces Él nos confronta a través de ciertas situaciones para podernos que nosotros identifiquemos cuál es tu atadura, qué es lo que te tiene frenado para no desarrollar ya lo que Dios tiene diseñado. Debo este espacio para que nosotros podamos reflexionar, y quizás muchas cosas, hermanos, que en oración, en adoración, tras vez el Espíritu Santo ha traído a nuestra vida, y nosotros decimos, sí lo puedo hacer, sí Dios quiere que lo haga, pero de repente sientes que hay algo que no avanza. Pero a veces es porque Dios quiere que nosotros podamos soltar aquello o dejar aquello que nos tiene cautivo. Y eso tiene que ver mucho quizás con ciertas prácticas, con ciertas costumbres que nosotros tenemos en nuestro diario vivir, pero que nos mantiene cautivos y no nos permite hacer lo que Dios espera. Y hablando directamente en nuestro diario vivir, en cómo nosotros nos desenvolvemos, debemos preguntarnos en qué ocupamos nuestro tiempo, cuáles son las cosas que a veces tú has sentido hacer en la obra del Señor, pero que siempre hay un pero, que siempre hay una razón por la cual dicen, si no tuviera esto, entonces sí. Y es allí donde el Señor está trabajando, donde nos confronta, hermanos, como hijos de Él, para ver qué es lo que te tiene cautivo. A veces puede ser nuestro pasatiempo favorito. Mira, hermano, ¿cuánto de usted ha dicho, si yo tuviera tiempo, leyera más la palabra del Señor? ¿Alguno ha dicho en su mente? Si yo tuviera tiempo, orara más. ¿Alguno se ha dicho a sí mismo? Déjeme decirle que cada uno de nosotros tenemos 24 horas. Y son las mismas que tengo yo, las mismas que tiene usted. Ahora, nuestras prioridades, hermanos, son las que cambian. Pero usted tiempo tiene para lo que usted quiera hacer. La cosa es que quiera hacerlo. Y a veces es ahí donde saber uno qué es lo que me mantiene. Cuando hablo de cautivo, es que hay algo que te atrae más y te sostiene para no poder hacer aquello a lo cual te está impulsando quizás el Espíritu Santo, para que tú puedas crecer espiritualmente. Porque hay momentos en nuestra vida cristiana que a veces nos quedamos estancados y pasamos años y años en el mismo nivel espiritual. Tanto que a veces nos llegamos a conformar y decimos, esta va a ser mi estatura. Yo de ahí no paso. Yo voy a la iglesia, me siento, alabo al Señor y eso es todo lo que puedo hacer. Pero Dios tiene planes con usted. Sí, con usted. Sí, usted que está diciendo no, conmigo no. Sí, Dios tiene planes con usted. Y voy a repetirlo porque hay algunos que todavía no están convencidos. Pero Dios tiene planes con usted para glorificar su nombre. Porque Él preparó, hermano, desde antemano obras para que usted anduviera en ellas. Y si usted no anda en ninguna de ellas, es porque hay algo que le está estorbando.
que usted no ande en ella. Y eso es lo que el Señor a veces quiere darte a conocer. Tú estás cautivo. A veces puede ser las redes sociales. Hoy en día, el gran porcentaje, y si usted quiere darse cuenta, hermano, le digo algo, y quiere saber cuánto tiempo pasa en esto, mueva su pantalla hacia la derecha, la última que está, y usted ahí va a ver cuánto tiempo usted pasa en su teléfono y cuánto tiempo en cada plataforma. Pero no lo averiguo ahorita présteme atención. Y si tiene duda yo le enseño después. Pero usted se va a dar cuenta cuánto tiempo pasa. ¿Sabe por qué se llaman redes sociales? ¿Ah? Porque te atrapan, hermano. Por eso se llaman redes sociales. Porque te atrapan de tal manera que te quitan aún tu tiempo. Y por aquellos que estaban diciendo, hermano, es que no tengo tiempo. Escuche lo que le doy diciendo ahora. Ahora quizás el Espíritu Santo te está haciendo ver aquellas cosas que te tienen cautiva. Y tú tienes que libertarte de ellas, hermano, para descubrir lo que Dios tiene para ti. Porque ahora eso es tan común que cuando no tienes nada que hacer, te sientes desesperado, tú vas a ir al teléfono. ¿Cuánto les pasa eso? Lo acaba de poner allí, hermano, y de repente no haya que hacer, vuelve y lo toma. A ver lo mismo que estaba viendo. No digan amén para que no se dilate aquí. Pero piense, hermano, internamente, piense que el Señor, cuando tú le buscas y quieres saber de Él, Él te va a ir enseñando cosas, hermano, que quizás te tienen atrapado. Puede hacer tu trabajo, que tú siempre dices, yo sé que el trabajo es importante y es necesario. Es la fuente que Dios tiene para el sustento y es necesario. Dice la palabra del Señor, también dice que el que no provee para su casa es peor que un inconverso. Hay que proveer, pero tiene que saber cuándo su trabajo lo pone como pretexto para no buscar de Dios. O pueden ser las amistades, puede ser el mall, puede ser el gym, puede ser cualquier otra cosa que tú busques pretexto, hermano. Cuando tú sabes que Dios te quiere enseñar cosas y tú buscas un pretexto, decir, sí, pero tengo esto. Pero a lo mejor es la única manera donde Dios te quiere hacer crecer. Y es ahí donde tienes que darte cuenta, ¿qué es lo que me tiene cautivo a mí? Dice la palabra del Señor que si el Hijo nos libertare, seréis. A ver, yo lo voy a hacer que lo repita porque algunos tienen miedo de decir porque puede hacer que le pase. Si el Hijo le libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Quiere ser libre, hermano? ¿Quiere disponer de su tiempo? ¿Ah? Ya sé como que menos amén, ¿verdad? Si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libre. Cuando tú buscas al Señor, hermano, buscas su voluntad. Él te va a hacer saber aquellas cosas que son necesarias. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Mira, hay situaciones que sí son bastante provocativas. Hace unas semanas atrás pasé por una situación bastante complicada. Yo le comenté a algunos hermanos del board cómo estaba yo en una situación de decisión. Mi jefe, con el que yo trabajé por 30 años, él se fue para México, pero siempre ha estado en preocupación. ¿Qué estoy haciendo yo? Él sabía que ese trabajo era la fuente que me sostenía a mí y mi familia. Y él siempre ha estado pendiente. ¿Cómo están los muchachos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está Xiomara? ¿Cómo está Sammy? Y Valerie, ya está en el college. Y me llama y me dice, oye Marcial, tengo una oportunidad excelente para ti. En otras palabras me dijo, te vendí. O sea, con la persona que le había vendido en la compañía, él trabaja todavía con ellos. Y me dice, es el doble de la compañía de nosotros y quiere una persona para lo que tú hacías con nosotros. Y yo ya le dije que tú eres el que la puedes hacer.
Y yo en el momento, hermano, me quedé como, ¿qué hago? Porque estaba viendo la intención de él, el poder estar siempre pendiente. Y me dije, ya te contacté con ella, vamos a hacer un chat de los tres, yo te voy a escribir allí para ver qué te responde. Yo todo lo que tenga que ver para que te agarren, yo lo voy a hacer. Y yo todavía ni le había dicho sí, no. Y me dijo, yo le dije que te pagaba yo 60 la hora. Y pues ella te puede pagar más. Y yo quedé, yo sé de números. Mi matemática, inmediatamente, yo ya sabía cuánto podía hacer por año y todo. Dije, y me quedé y le dijo, mira, espérame, ¿es full time? Sí. Le digo, full time no puedo. Yo tengo prioridades, tengo compromisos, tengo una responsabilidad con la suegra de poderla llevar a su tratamiento. No importa. Ella va a entender, ella te va a dar esos los días. Y tú te puedes ir y no regresas en la tarde, pero le digo, son 3 días. No importa, puedes regresar si tienes que ir unas 3 horas ahí, después te vienes y no hay problema. Yo le digo, mira, déjame hablar con ella. Puede ser, yo tengo tiempo, pero mi tiempo no es estable. O puede ser martes, jueves, pero no es el mismo día ni las mismas horas. Y yo le dije, mi prioridad es la iglesia. Y ella me dijo, no te voy a conectar con ella. Y me dijo, la señora va a insistirme, no, en que sea un poquito más de part-time. Le digo, es que no puedo. Ok, me dice, ¿cómo quieres que te acomode el horario? Yo te lo acomodo. Y es más, te voy a dar más. Yo te puedo dar los 75 por hora. Y yo me quedé, le dije, mira, mi prioridad, yo soy full time pastor. Esa es mi prioridad. Entonces ella me dijo, ¿no quieres entrar en el rubro de poder seguir en lo que tú estabas? No es esa no te despierta, dice, aquí vas a tener seguro el trabajo. Yo le dije, mira, si puedo yo ayudarte, porque estaban necesitados, y si yo puedo ayudarte con el tiempo, habla con tu CEO y me haces saber, pero yo no puedo descuidar lo que tengo. Si puedes así, después hablamos. Vengo yo al día martes, ahora había sido el martes por la mañana, yo aquí orando, hermano, todo aquí pasando y yo orando, Señor, please, que no me llame, porque yo me sentía incómodo. La propuesta, hermano, era tentadora, pero yo al mismo tiempo sabía lo que está pasando aquí en la iglesia. A lo mejor ustedes no entienden, pero yo se lo he dicho muchas veces. Dios está haciendo algo aquí con algunos que se quieren dejar formar. Pero yo dije, no voy a dejar eso, porque yo sé que tú tienes planes con la congregación y con mi vida. No es que sea indispensable, pero para mi vida eso es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y por eso estoy acá. Pero el Señor te hace saber, hermano, en los momentos donde tú puedes decir, wow, sí, muy tentador. Y podemos hacer ya haciendo planes, puedo salir de esto y lo. Pero hay algo que no se compra con dinero. Hay algo que solo te da satisfacción: el estar en paz con Dios y hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Por eso cuando cantamos este canto, si va a dárselo, déselo con toda su fuerza. Cuando cantamos este canto que dice Jesús es la plenitud, yo me gozo. ¿Sabe por qué? Pues no importa, yo digo, Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar. Él siempre ha estado allí y va a estar y seguirá estando, cuando tú entiendes que te ha escogido para hacer lo que Él quiere, donde Él quiere. Y eso te da el poder vencer aquellas cosas que a lo mejor te pueden llevar a una cautividad. Por eso, hermano, cada vez que el Espíritu Santo te haga sentir algo,
Pregúntaselo a Dios. Pregúntaselo. En cada caso en particular, el Señor te va a hacer saber, tomar buenas decisiones que van a glorificar su nombre. No importa la duda que tú tengas, yo les he dicho a ustedes, la historia de Gedeón es una historia muy bonita que te puede ayudar a sacar de dudas. Cuando tú piensas que no sabes qué hacer y te encuentras en una encrucijada donde los dos caminos que te presentan se te parecen muy bien, muy agradables, y que ves que no le falla nada delante de Dios. Agarrar un trabajo, hermano, no era malo, no es pecado. Pero para los planes de Dios, Dios te va a hacer saber cuáles son los planes de Él. Gedeón le preguntó, hermano, cuando le dijo: varón esforzado y valiente, el Señor te ha escogido para librar al pueblo de Israel. Y Gedeón dice: varón esforzado y valiente, aquí en una cueva, huyendo para que no me roben y escondiendo lo poquito que me han dejado. Varón esforzado y valiente. Ay, el ángel le volvió a decir: él te ha escogido. Algunos de ustedes, yo les digo, el Señor te ha escogido para manifestar la gloria de Dios donde tú te desenvuelves en el área. Quizás tú la estás mirando poquita, pero Dios, hermano, es allí donde te quiere usar. Y cuando tú le respondes a Él, tú vas a ver la gloria de Dios. Gedeón no veía a través de mí, no. ¿Cómo voy a librar al pueblo de Israel si los madianitas, si los amalecitas venían y le robaban todo? Él era el menor de su casa. Y en esa duda él fue y le dijo: si el Señor me ha escogido, en la mañana, si en este vellón se moja con el sereno y lo demás queda seco, entonces sabré que Dios ha hablado. A veces, miren, no hay que tentar a Dios, sí, pero cuando tienes duda, Él se rebaja a tu nivel de entendimiento y de comprensión. El vellón el siguiente día mojado, lo demás seco. Y la duda de Gedeón volvió otra vez a decir: no creas que yo no sé nada. Soy el menor de mi casa. A lo mejor siempre en la cultura de ellos escogían el mayor de la casa para hacer algo para la gloria de Dios, o que Dios los escogiera. No se enoje, mi Señor, le dice: pero si por la mañana el sereno cae en la tierra y el vellón queda seco, entonces sabré que ha hablado Jehová a mi vida. Por la mañana va el vellón seco, todo mojado. Cuando Dios tiene propósitos con tu vida, hermano, Él te da a conocer. Cuando tú le buscas de veras y encuentras tu debilidad, se la pones en las manos del Señor y le dices: Señor, líbrame de esta cautividad y dame la libertad para poder hacer aquello a lo cual tú me has llamado. Y entonces comienzas a ver la mano de Dios. Por eso Gedeón después, hermano, cuando llamó en la primera anuncio, no tenía redes sociales, no había nada de, nomás salió y dijo: que se venga todo el pueblo. En la primera llamada que hizo, 30,000 hombres se juntaron. Y él no era líder, no era militar ni nada, pero se juntaron allí. Ya usted conoce la historia. Jueces capítulo 6, lea la historia, está muy bonita. Y la voy a dejar allí para que lea la Biblia. Y se va a dar cuenta lo que Dios hizo con Gedeón. Al final se quedaron 300 hombres. Y con esos venció a los amalecitas y a los madianitas. Y libró al pueblo de Israel. Porque cuando Dios tiene propósito con aquello y los libra de la cautividad, él era un miedoso, era alguien que no creía en sí mismo. Pero Dios le mostró lo que él quería hacer a través de su vida. A veces cuando Dios nos confronta con aquello que está siendo cautivo, pueden ser los miedos, hermano. Muchos de nosotros quizás no los lanzamos a hacer o a desarrollar el talento y el don que Dios te ha dado por miedo. Y algunos es por el qué dirán. Algo otro porque están pensando en sus propias habilidades, recursos, pero esto no es con fuerza humana, eso es con el poder de Dios. Eso es lo que los que se atreven a poder confiar en Él, es que
nos da esa total libertad que puede tener una dependencia total del Señor. Por eso es que yo le decía, si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y por qué dice verdaderamente libre? Porque algunos de ustedes dicen, hermano, yo soy libre, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No te estoy hablando de la libertad que da Dios para hacer su voluntad. Porque aunque tú digas soy libre, a lo mejor hay algo que te tiene cautivo, que no te deja glorificar el nombre del Señor con lo que Él ha escogido para ti, para que tú lo desarrolles. Y eso depende de poderle responder en el momento cuando Él te muestra esa cautividad. Y tú decides librarte de eso que te puede tener atado a no hacer aquello para lo cual el Señor te ha escogido. Por último, el Señor nos enseña a cambiar nuestro estilo de vida. Saber, hermanos, que el estilo de vida al cual Dios nos ha llamado es nuevo. Y hablábamos nosotros en otras exposiciones, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Y es un versículo que lo recitamos, lo sabemos, pero en la práctica tiene una acción que hacer. Para eso hay que morir, y Dios trabaja en hacerte saber cuándo tienes que hacer morir al viejo hombre con todas sus pasiones, costumbres y toda aquella contaminación del pecado, y andar en el nuevo hombre. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos han repetido este versículo alguna vez, hermano? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Lo ha dicho? ¿O también tiene temor? Hay temor a veces, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Para cuántos esto es una realidad en su vida? ¿Ah? Voy a hacer la pregunta de nuevo. Este versículo, cuando dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿es una realidad o lo estamos pensando? Es de pensarlo, pero es un reto. No es tampoco el decir, hermano, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero eso me lo tiene que decir el estilo de vida que llevo. No el recitarlo, sino el estilo de vida. Por eso el Señor nos ayuda, hermano, a cambiar, pero si es nuestra decisión, si tu convicción y mi convicción es no vivir el yo, porque eso es lo que se trata, el morir a uno mismo, negarse a uno mismo y vivir para Cristo. Él nos ayuda, pero debe haber convicción. O sea, convencido de que yo quiero vivir esa nueva vida en Cristo. Entonces Él nos ayuda. Y es la única manera que nosotros podamos crecer. Cuando determinamos y decidimos decir, cada día que pasa, tenemos la oportunidad de, ya iba a decir, del matar al yo. Pero se oye muy pesado, ¿no? ¿Verdad que se oye pesado? El matar el yo es algo que nos cuesta, hermano. Algo que batallamos todos los días, porque a veces siempre quiere resucitar, aunque ya le hemos dicho, ya está muerto, ya nací de nuevo. Pero a veces como que quiere levantar la mano y decirte, aquí, acuérdate cómo eras. Antes te defendías, ahora ya no te defiendes. ¿Qué pasó contigo? O es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué difícil es decir esas palabras. Pero Dios nos ayuda, hermano.
Dios nos ayuda en ese proceso de crecimiento, pero vuelvo y repito, si hay disposición. Esa disposición cuenta o se va a ver cuando tú sabes que la palabra es tu fundamento, que es la base que tú tienes que conocer para tener crecimiento, que tú tienes que saber que debes servir para conocer en las áreas donde Dios te va a usar y que no vas a contar con tus propios recursos, que el Señor a veces te permite experimentar experiencias que no la vas a saber que tú no tienes la capacidad y vas a sentirte frustrado y vas a depender del Señor. Lo vas a buscar y vas a decir, bueno, aquí no lo puedo hacer, es el Señor. Y yo sé que todos hemos pasado por ahí, algunos a lo mejor están pasando, cuando dicen, ay, qué difícil es servir al Señor, porque no tengo o no veo la capacidad. Pero cuando estamos dispuestos a ser libres de todo aquello que nos impide hacer la voluntad del Señor, que lo que nos mantiene cautivos, estoy decidido a romper con toda atadura, con todo aquello que me lleva, hermano, atado, que a veces mi deseo es servir a Cristo, pero sin embargo no quiero soltar. A veces tienen que ser amistades que en vez de acercarte al Señor te alejan. Ahora cuando tú vas a impactar, hermano, y vas entonces métete en el terreno, pero cuando te están atrapando, salte de esa relación, porque no estás impactando, te están impactando. ¿Están aquí? ¿Saben de lo que estoy hablando? Mira, a veces las compañías con las que nos llevamos, hermano, tú te vienes, te alimentas aquí el día domingo, recibes palabras, sales bien emocionado, pero ya el día miércoles como que te han quitado la bendición y la batería se te baja y a veces no alcanza a llegar. El sábado ya anda como que necesito ir a la iglesia porque ya hasta malas palabras se me salen. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero cuando tú estás decidido a poder cambiar tu estilo de vida, vas a ver todo aquello que Dios ha puesto para ayudarte a crecer y tomar esa herramienta, eso que Dios ha puesto, hermano, allí, porque Él quiere que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Para eso Dios creó los diferentes ministerios, para eso están todos los ministerios que Dios ha dado para poder llevar a la iglesia a un crecimiento, pero en cada uno debe haber disposición de querer crecer. Si hay disposición, entonces el Señor nos va a ayudar a que nosotros podamos llegar a decir como Pablo les decía a los Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Llegar a eso, hermano, es una disposición y un deseo que debe tener cada uno. Yo deseo que todos crezcamos en este año. Ese es mi deseo. Pero no va a pasar si usted no quiere. Porque no depende de lo que yo quiera, ni de lo que Dios nos ayuda, sino de la disposición que tenga cada uno el querer crecer. Y para eso hay una decisión que tú tienes que hacer. Es decir, mañana yo quiero ser diferente en cuanto a la voluntad de Dios que lo que soy ahora. Que lo que ya sé y estoy obedeciendo lo mantenga, pero hay todavía algo que tengo que conquistar. Y tú sabes con lo que cada uno lidiamos, con situaciones diarias. Por eso el Señor decía, por nada estés afanoso. Tenga su propio día, su propio afán. El mañana va a traer su propia situación. Mañana vamos a lidiar con lo que venga mañana. Pero hoy voy a decidir agradar a Dios. Hoy voy a decidir hacer la voluntad de Dios. Hoy voy a decidir seguir a Cristo. Para eso tengo que saber tomar la ayuda que el Señor me ha dado, porque el propósito de Dios es verlos fuertes, creciendo en nuestra vida espiritual y de esa manera poder agradarle. Vamos a ponernos de pie.